Saludos, sean bienvenidos a una nueva edición informativa. Hoy miércoles 22 de abril les destacamos la condena a 20 años de prisión a el hombre acusado de asesinar a su mujer en Benajarafe en mayo del pasado año 2022. Eva María, que soportó malos tratos durante 14 años, denunció a su marido hasta en 3 ocasiones. La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a 20 años y 8 meses de prisión al marido de Eva María, la vecina de 50 años de Huelin, a la que arrebató la vida con 12 puñaladas en Benajarafe. Unos hechos que sucedieron en mayo del año 2022, cuando la víctima malherida alertó por teléfono a los servicios de emergencias, que finalmente no pudieron hacer nada para salvar su vida. Eva María, madre de 5 hijos, soportó durante 14 años malos tratos por los celos de su marido y llegó a denunciarlo hasta en 3 ocasiones, lo que dio lugar a una orden de alejamiento en 2025. Una situación que provocó diferentes manifestaciones y concentraciones de repulsa en Vélez, Málaga y en la capital. Tras el ataque mortal, el marido trató de ahorcarse con un cordón de un tendedero, pero este se rompió y solo se fracturó los 2 tobillos. El acusado admitió su culpabilidad antes de que se celebrara el juicio, en el que el Ministerio Fiscal y la acusación particular pedían una pena de 30 años. Tras llegar a un acuerdo de conformidad, el acusado en prisión provisional ha sido condenado a 20 años de prisión por el asesinato. La autopista de la Costa del Sol alerta de un intento de estafa por SMS que ha afectado a varios usuarios. En el mensaje aparece el texto "peaje AP7 no abonado", reclamando una cantidad impagada bajo multa de 200 euros. La autopista AP7 de la Costa del Sol alerta de un intento de estafa por SMS conocido como smishing, que ha detectado tras el aviso por parte de varios usuarios afectados. Al parecer, los conductores reciben un mensaje de texto que suplanta la identidad de la DGT, enviado a través de una cuenta denominada DGT Info. En esta comunicación aparece el texto "peaje AP7 no abonado". Esto va acompañado de la marca y modelo del vehículo y su matrícula correspondiente y una cuantía de la cantidad del peaje supuestamente impagada. A continuación, se reclama al afectado el pago en 24 horas bajo amenaza de una sanción de 200 euros y se aporta un enlace abreviado para acceder a la plataforma de pago fraudulenta. La compañía Ausol, que gestiona los 2 concesionarios de la AP7 entre Málaga, Marbella y Guadiaro, advierte a sus clientes de que este mensaje es completamente falso y en ningún caso se debe acceder al enlace adjunto. Asimismo, Ausol recuerda que la Dirección General de Tráfico ya ha alertado a los ciudadanos de esta y otras modalidades de intento de fraude que están circulando y que suplantan la identidad de la DGT. El organismo estatal advierte de que los avisos de sanciones de tráfico no se reciben nunca mediante mensajes de texto, SMS ni correos electrónicos, sino que solo se comunican oficialmente por correo postal o a través de la plataforma conocida como Dirección Electrónica Vial. En clave electoral le destacamos que el Partido Popular reivindica que con Juanma Moreno la Junta ha pasado de los titulares a las realidades, como el metro hasta el civil o el tercer hospital. Recuerda que María Jesús Montero, como consejera de Sanidad, no impulsó ni el nuevo centro de salud del Palo ni tampoco el macrohospital. Quien hoy se presenta a las elecciones autonómicas por el Partido Socialista en esta tierra estuvo 17 años como consejera y 17 años donde cuestiones tan importantes para los habitantes de este distrito y de toda la ciudad, como es ese centro de salud, especialidades y procesos avanzados que va a tener el distrito, concretamente en El Palo, pues fue una promesa incumplida sistemáticamente, hasta que llegó Juanma Moreno, impulsó, hoy está en marcha y está, bueno, pues en obras que a la vista de todo el mundo lleva un ritmo de ejecución imparable y yo diría que, en fin, con poco parangón con otro tipo de infraestructura. Y luego, evidentemente, ese hospital, hoy ya Virgen de la Esperanza, con nombre y apellido, porque ya es una realidad, ya están en obra. El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba, ha criticado que el presidente andaluz y candidato del PP, Juanma Moreno, está haciendo dejación de funciones en materia de vivienda en toda Andalucía. Y ha dicho que cuando la coalición de izquierdas entre con fuerza en el Parlamento andaluz, los fondos buitres van a tener que cambiar de aire.
desde Por Andalucía tener claro la prioridad que es la vivienda en estos momentos para garantizar una vida digna. Y desde Por Andalucía nos comprometemos en algo muy fácil que debería haber hecho Moreno Bonilla, pero en su ímpetu de estar constantemente enfrentándose o confrontando con el gobierno de España, no ha sido capaz de ponerlo en marcha, que es aplicar la ley de vivienda, que nos permitiría pues saber cuáles son las zonas tensionadas en toda Andalucía, en el caso de Málaga, de zonas tensionadas de vivienda, poner techo de alguna manera a los alquileres, regularizar, intervenir en el mercado y, por otro lado, y algo importante, freír a impuestos a los especuladores y a los fondos de inversión, que su única prioridad es llenarse la cartera en términos económicos a costa de hacerle la vida más difícil a los ciudadanos y las ciudadanas en materia de vivienda. Y vamos ahora con Vox. Gavira asegura que el PSOE de los ERE y los prostíbulos es la alternativa de Moreno si no se sienta con el partido en el caso de no alcanzar Juanma Moreno Bonilla la mayoría absoluta el próximo 17M. El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha señalado al PSOE como la alternativa que tiene el presidente del gobierno andaluz y candidato a la reelección con el PP andaluz, Juanma Moreno, si no quiere sentarse a hablar con Vox tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo, partido al que considera de los ERE y los prostíbulos. En esta línea, el candidato de Vox ha asegurado que el candidato del PP andaluz quiere su estabilidad y su comodidad, no la de los andaluces, mientras que para el proyecto de Vox lo primero son los andaluces. Gavira ha estado acompañado en su atención a los medios con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, quien ha defendido que el partido tiene cuadros sobradamente preparados para gobernar. Quiero felicitar a un equipo que ha trabajado magníficamente durante 4 años, que ha liderado la verdadera oposición, un equipo que ha ofrecido una alternativa política a la gestión y a la corrupción de los de Ábalos, los Koldos, los de los casos de corrupción de la Diputación de Almería y los de la Kitchen. Es decir, un proyecto político basado en el sentido común. Afrontamos esta campaña electoral para traer el sentido común que ya hemos materializado en un acuerdo de gobierno en Extremadura. Más de 444.000 personas son candidatas a formar parte de las mesas electorales en Málaga capital. De este número se han elegido a 5.706 personas para formar parte de las mesas el próximo 17M. El Pleno del Ayuntamiento se ha reunido en sesión extraordinaria para llevar a cabo el sorteo para la asignación de los componentes de las mesas electorales correspondientes a las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo. Se ha llevado a cabo con un programa informático de extracción de componentes de mesas electorales, proporcionado por la propia Oficina del Censo Electoral. Se ha utilizado como fuente de información la del Censo Electoral de españoles residentes en España, que comprende a todos los electores con derecho a voto y 18 años cumplidos en el día de las elecciones, con un total de 475.369 electores que podrían votar en las próximas elecciones. Y el número de personas candidatas a formar parte de las mesas electorales asciende a 444.000. Por su parte, el número de mesas electorales es de 634, con 5.706 personas seleccionadas entre titulares y suplentes, 9 por cada una de las mesas electorales. Así, el presidente y los vocales de cada mesa son designados por sorteo público entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la mesa correspondiente, que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años. Si bien a partir de los 65 años podrán manifestar su renuncia en el plazo de 7 días. El presidente deberá tener al menos el título de bachiller o el de formación profesional de segundo grado o, subsidiariamente, el de graduado escolar o equivalente. El Gobierno de España ha aprobado el plan de vivienda que garantiza que ningún euro público vaya a la especulación. La Administración General asumirá todo el esfuerzo presupuestario de este año, según Isabel Rodríguez, la ministra, para que no haya excusas entre las comunidades para implementar dicho plan. El Consejo de Ministros aprueba el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con el que se impulsará la construcción de vivienda pública y asequible, la rehabilitación del parque residencial, así como nuevas ayudas para facilitar el acceso al alquiler y a la emancipación, y que pone el foco en el acceso a la vivienda de jóvenes y colectivos vulnerables. Este plan, en lo que se refiere al parque público, lo que hace es que blinda el carácter permanente público de estas viviendas y que
garantizamos que ni un euro de esta financiación que ponemos encima de la mesa va a ir dirigida a la especulación, sino a garantizar el derecho. Quiero subrayar también que este plan que hemos trabajado desde el Ministerio es un plan que nace con una vocación que viene de una demanda, que es la demanda ciudadana, y la vocación del Gobierno de atenderla. La ciudadanía está demandando un acuerdo para dar respuesta al principal problema que hoy sufre. Además, el plan contará con una cláusula para garantizar que los procedimientos de adjudicación de vivienda pública sigan cauces objetivos, transparentes y públicos, tras el escándalo del reparto de VPO en ciudades como Alicante. Con el dinero de todos se han repartido las viviendas que tenían que haber ido dirigidas a las personas que las necesitaban. Esto ha sido posible porque se cancelaron los test de garantías de los registros de demandantes de viviendas y de los mecanismos de adjudicación de las mismas de manera transparente. Y por eso blindamos con esta cláusula tanto los registros de demandantes de viviendas, que han de ser transparentes, como la adjudicación de las mismas, que hay que contar con todos los mecanismos de transparencia. El 40% del presupuesto del plan irá destinado a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente. Otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas, y el 30% restante irá destinado a ayudas como las destinadas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas. El plan cuenta con una inversión de 7.000 millones de euros, el triple que la anterior. Determina que el Estado asumirá el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante. Sin embargo, el Gobierno ha articulado la disposición presupuestaria para que en el segundo semestre del año el plan pueda desplegarse por todo el territorio, con la asunción por parte de la Administración General de todo el esfuerzo para este año, con el objetivo de que no haya excusas entre las autonomías para no implementar dicho plan. En términos absolutos, Andalucía se sitúa como la comunidad con mayor dotación presupuestaria del nuevo plan, al alcanzar los 1.197 millones de euros, lo que supone un incremento de 877 millones respecto al plan previo. La Junta de Andalucía ha aprobado un decreto ley para eximir del pago de la tasa a la pesca fresca durante 3 meses. La medida ofrece un alivio económico directo a los operadores al eliminar un coste fijo que asciende al 2% del valor de la subasta. El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto ley que establece una exención excepcional y temporal de la obligación del pago de la tasa a la pesca fresca en Andalucía. Esta iniciativa supondrá un alivio económico directo e inmediato para los profesionales del sector al reducir costes asociados al desembarque y primera venta de sus capturas en los puertos que gestiona la Junta de Andalucía. Con la eliminación de este gasto fijo, que asciende al 2% del valor obtenido en subasta por el pescado desembarcado, mejorará la liquidez de las empresas y los trabajadores del mar. Desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural nos han traído el decreto por el que se establece con carácter de urgencia la exención de la tasa a la pesca en los puertos de Andalucía para paliar los daños de las borrascas. Es una medida que se va a llevar a cabo por 3 meses y fundamentalmente tiene como objetivo paliar los daños sufridos por el amarre de la flota. La aplicación de la exención de esta tasa será inmediata tras la publicación del decreto ley y aliviará la carga económica de armadores, pescadores y otros operadores del sector, por lo que se espera que incida de forma positiva en el mantenimiento de la actividad. Como consecuencia, aumentará la garantía de abastecimiento de productos frescos del mar a los mercados y se afianzará la cohesión socioeconómica de las zonas litorales de Andalucía muy vinculadas a la pesca. La plataforma UMA por la Pública denuncia la asfixia económica que sufre la institución y que está causando un grave deterioro de la calidad docente. Infraestructuras deficientes, aulas masificadas o falta de material en los laboratorios son otras consecuencias de la infrafinanciación. La plataforma UMA por la Pública, que cumple un año en mayo, exige a la Junta de Andalucía mejoras presupuestarias y mayor transparencia en la gestión de fondos. Y es que aseguran que el deterioro de la calidad docente junto al incremento de las universidades privadas va a provocar que las públicas queden para los pobres. Salvador Pineda, docente e investigador en el ámbito de la ingeniería eléctrica, lamentaba que muchas familias tengan que hipotecarse para pagar universidades privadas. La infrafinanciación por la Junta de Andalucía es algo que está afectando a todas las universidades de las distintas provincias, pero sí que en Málaga, digamos que se ha dado un poco la tormenta perfecta,
porque justo cuando se estaba infrafinanciando la universidad pública, pues han desembarcado en la ciudad 3 universidades privadas en septiembre de 2025, y entonces eso ha hecho que empeore mucho la situación, y esto combinado con una gestión del antiguo y del presente equipo rectoral que cuanto menos es cuestionable, pues ha hecho que, digamos, hayamos sido los primeros en Andalucía en caer en las consecuencias de esta infrafinanciación. Pineda también se muestra muy crítico con la ley andaluza de universidades, la denominada LUPA, que establece que el 25% de la financiación tiene que provenir de empresas privadas, algo muy peligroso que puede condicionar la libertad científica de los docentes. La UMA es además la segunda universidad peor financiada de Andalucía y la cuarta peor de España. De hecho, en Málaga, de cada 20 profesores que se jubilan, solo se contratan 3. La plataforma está integrada por docentes, estudiantes y personal de la Administración y Servicios. De hecho, algunos de estos, como la limpieza, están subcontratados con unos pliegos de condiciones que aseguran no se cumplen. Es por esto que piden ser parte de la UMA para así abaratar costes. Un ahorro que, como apunta Rocío Blanco del Servicio de Limpieza, podría destinarse a mejorar las infraestructuras. Ellos van a un cuarto año y si se apoyan o lo que sea, el paño de azulejo se cae. Nosotros estamos constantemente reportando este tipo de techos que ya están cedidos de escayola. Está muy mal estructuralmente, la universidad está mal. Y a falta de un mes para las elecciones andaluzas, la Junta anuncia un reparto económico adicional para las universidades públicas de 37,5 millones de euros, destinados a reforzar el sistema y a cumplir el acuerdo sobre las retribuciones de personal. De este montante económico, la UMA recibirá algo más de 3,5 millones de euros, una financiación extra que aliviará los problemas económicos de la institución, pero que ha encendido los ánimos entre la comunidad universitaria, que no da el conflicto por cerrado y denuncia que tras años de abandono se anuncie en plena precampaña. De hecho, la nueva red Universidades Andaluzas por la Pública llevarán a cabo una movilización a nivel regional el próximo miércoles 29 de abril para exigir una financiación 100% pública y soberana. Y en deporte le destacamos que la tangana al final del derbi en Almería ha llevado al Málaga a condenar los hechos a través de un comunicado oficial. También se ha conocido que 4 aficionados malaguistas han sido condenados a 600 euros de multa y 2 años sin acceso al campo por incidentes previos al partido. El Málaga Club de Fútbol ha manifestado su más firme condena ante los incidentes acontecidos al término del derbi en Almería, asegurando que al menos 5 personas ajenas a ambos clubes accedieron al terreno de juego. También hemos conocido que 4 seguidores del Málaga han aceptado la condena de 600 euros y 2 años sin acceso al campo tras los incidentes previos al encuentro. Para el partido de este sábado, frente al Castellón, habrá recibimiento al equipo 2 horas antes del inicio del duelo. Así, a las 7 de la tarde, los hinchas esperarán al autobús en la recta de tribuna para mostrar el apoyo al equipo previo al enfrentamiento entre 2 aspirantes al ascenso a Primera División. La Rosaleda se prepara para vivir una gran noche y el estadio de Martirico ya roza el lleno. En Primera Federación, el Antequera y el Marbella vencieron ante rivales directos, mientras que el Juventud Torremolinos cayó ante el filial del Real Betis. El conjunto del Torcal se sitúa en la zona media de la clasificación, mientras que los otros equipos malagueños están en zona de descenso. El Antequera escala posiciones con una importante victoria por 2-3 frente al Murcia. El choque comenzó con gol del Antequera por medio de Sidiki, que abrió el marcador con un potente disparo. Empataron los murcianos, pero el conjunto verde volvió a tomar la delantera con gol de Biabiani. En el segundo tiempo volvió la igualdad tras penalti transformado por Flacus. Ya en el descuento anotó Basele para dar la victoria al equipo de Abraham Paz. El Antequera suma 3 puntos y se pone 5 por encima de la zona de peligro. El Marbella, por su parte, resurge después de 3 derrotas consecutivas con victoria por 2-0 ante el Nastic. Anotó Víctor Sánchez en la segunda parte y en el minuto 85 sentenció José Cambra en un duelo en el que los de David Cabello dominaron de principio a fin. El conjunto costasoleño arrancó más fuerte y dispuesto a quedarse con los puntos en su lucha por la permanencia. Paso atrás del Torremolinos al caer derrotado en el Pozuelo frente al filial del Betis por 1-2. Comenzó bien el Torremolinos al adelantarse por medio de Pito Camacho, pero la alegría les duró poco, pues Sorroche consiguió el empate antes de que finalizara la primera parte. A falta de un cuarto de hora para el final del choque, Rodrigo Marina hizo el segundo tanto para los béticos, dejando al conjunto de Carlos Alós en puestos de descenso a 1 punto de la salvación.
Los próximos partidos de los equipos malagueños en la categoría son Antequera Eldense, Marbella Sabadell y Tarazona Juventud Torremolinos. Vamos ahora con el waterpolo Málaga, que se impone por un ajustado 16-17 al Metropol Canario y refuerza su candidatura al ascenso. El equipo femenino, que ya certificó el descenso, compitió en Montjuïc sin poder sumar. El waterpolo Málaga se impuso por 16-17 al Metropol en su visita a Las Palmas de Gran Canaria, un partido muy igualado que se decidió en los instantes finales. Con todo por decidir, el conjunto malagueño dio un paso al frente y encontró el gol decisivo a falta de 2 minutos para el final, gestionando con solvencia las últimas posesiones para cerrar una victoria de muchísimo valor en un escenario complicado. El MVP del partido fue Jofre Ariño, determinante tanto por su capacidad goleadora como por su peso en los momentos claves del encuentro, liderando al equipo en un contexto de máxima exigencia. Una victoria de mucho mérito, ya que se trataba de un partido fuera de casa ante un rival directo que marcha cuarto en la tabla. Así los malagueños aseguran la tercera plaza de cara a los playoffs de ascenso. El sábado reciben en el Inacua a otro gallito de la categoría, el Echeide Tinerfeño. Por su parte, el equipo absoluto femenino, que ya ha certificado el descenso matemático, volvió a quedarse sin premio en su visita a Barcelona tras caer por 14-12 ante el Montjuïc, en un encuentro competido en el que las malagueñas volvieron a mostrar una buena imagen, aunque sin poder traducirla en puntos. Las chicas del waterpolo Málaga afrontan las 2 jornadas que restan para el final de la temporada con el objetivo de cerrar el curso con las mejores sensaciones posibles. Aquí tienen la previsión meteorológica para mañana jueves. Como pueden apreciar, tenemos cielos prácticamente cubiertos en toda la provincia de Málaga, salvo en las comarcas de Ronda y Antequera, donde de vez en cuando podrán vislumbrar el sol. En cuanto a las temperaturas, como pueden apreciar, descienden ligeramente hasta los 25 grados la máxima y la mínima, que también baja, en este caso, hasta los 12 grados. Mañana jueves 23 de abril a las 10 de la mañana se abre la preventa de entradas para la segunda edición de la San Diego Comic Con, exclusiva para los asistentes de la pasada edición. Así, cada fan podrá adquirir 2 entradas disponibles únicamente de forma online a través de Ticketmaster. La entrada general por día será de 84 € y para menores de 12 años será de 37 €. La segunda edición de la San Diego Comic Con Málaga se va a celebrar entre el 1 y el 4 de octubre en el Palacio de Ferias. El evento ampliará su espacio expositivo, levantará un rincón de artistas para dar más visibilidad al talento, ampliará la zona de juegos de rol y estrenará una nueva zona dedicada a los videojuegos con accesos independientes para evitar colas. Otro de los puntos que se va a mejorar es la oferta de restauración con precios populares y se permitirá que los visitantes además entren con sus propias botellas de agua. Así, nos despedimos hasta mañana jueves.